Una de las claves más importantes a la hora de crear contenido audiovisual es entender la tríada. La tríada me refiero a ISO, diafragma y velocidad de obturación. 3 aspectos muy importantes a la hora de crear contenido. Pero no solo un contenido cualquiera, sino crear un contenido que apasione y sobre todo que emocione a nuestro cliente, ¿no? Porque a través de esos 3 parámetros, junto con los FPS que ya hablaremos más adelante, vamos a crear ambientes mucho más específicos. Es ideal entender toda esta tríada de forma conjunta, pero al mismo tiempo que nos enfocamos en los 3 al mismo tiempo, también enfocarnos uno tras uno, porque así entendemos también qué es el ISO, qué es el diafragma y qué es la velocidad de obturación por partes individualizadas. Entonces, ¿qué es el ISO? Básicamente, en la fotografía, el ISO se va a referir a la sensibilidad que tiene el sensor con respecto a la luz, por lo que a mayor ISO, pues mayor sensibilidad. Y esto nos va a permitir tener una imagen mucho más brillante, ¿no? Con mucha más luz, con mucha más luminosidad. Y sobre todo, este concepto de ISO, de incrementar el brillo, incrementar la luminosidad, nos va a permitir que en situaciones de muy poca luz podamos grabar de forma profesional. Pero ojo, conforme nosotros vayamos subiendo la sensibilidad y subiendo el número de ISO, vamos a ir teniendo pérdidas en imágenes mucho más oscuras, por lo que se conoce como ruido. Al igual que en fotografía, en el vídeo, el ISO tiene un papel muy similar. Aumenta o disminuye la sensibilidad del sensor para conseguir un vídeo con más o menos luz. Sí que es verdad que otra vez volvemos a tener lo mismo. Cuando nosotros aumentamos el ISO y nosotros aumentamos lo que es la sensibilidad con respecto del sensor con la luz, al mayor ISO tenemos la posibilidad de que en las zonas más oscuras de nuestras imágenes pasen ruido, es decir, que se vean esos granitos que pues, puedan molestar incluso a la hora de editar el vídeo. Por tanto, sí que es verdad que subiendo el ISO y subiendo la sensibilidad de la luz con el sensor, nos vamos a garantizar una imagen mucho más limpia, mucho más luminosa, pero si no sabemos cómo compaginar, y esto es muy importante, ISO, diafragma y velocidad de obturación, la tríada en general, vamos a poder crear contenido sin ruido, porque el ruido, cuanto más subas su sensibilidad y su ISO, pues va a aparecer más. Por tanto, ¿qué ocurre cuando nosotros aumentamos el ISO en vídeo? Como decía antes, nosotros podríamos pensar que vamos a tener una imagen mucho más luminosa, mucho más limpia, ¿no? Pero conforme nosotros subimos el ISO, la sensibilidad, el número de ruido se va a notar todavía más, sobre todo en zonas más oscuras, pero también en zonas quizá más luminosas. Por eso es muy importante tener un equilibrio entre el ISO, el diafragma, la velocidad de obturación y sobre todo los FPS. Y como podéis ver, sí, se entiende una tríada conjunta, pero independientemente, cada uno de sus elementos nos va a permitir hacer una cosa u otra. Entonces, ¿cómo elegimos el ISO adecuado? Lo ideal de todo sería ver en qué condiciones vamos a grabar. Esto es lo fundamental, lo primero. Tema de iluminación, tema de espacios, tema sobre todo de cámara, porque la cámara también va a influir a la hora de crear distintos ambientes a través del ISO, del diafragma y de la velocidad de obturación. También va a depender mucho el tema de la cámara que tengamos, porque obviamente, y también la lente, es muy importante, porque no una lente de f4 va a rendir igual que una lente de 1.8, ¿no? De hecho, la lente 1.8 va a ser más luminosa y va a parecer menos ruido que la del f4. Eso está clarísimo, ¿no? Porque nosotros tenemos, en mi caso, tenemos la lente f4, que es el kit básico, que es el pisapapeles, por así decirlo, y lo que te hace es que el f4 realmente no tenga esa consonancia que tiene en 1.8. El 1.8, al ser más luminoso, te va a permitir, incluso si lo tienes de poca luz, subir más el ISO y tener la imagen mucho más nítida y mucho más limpia. Cierto es que pueden entrar opciones de ruido en situaciones de poca luz, en zonas muy oscuras, siempre y cuando pues tu lente sea un poco más luminosa, que sí que te va a ayudar un poco a elevar un poco más lo que es el ISO y que el ruido no se distinga bien de esa forma. Por tanto, si nosotros contamos con una lente luminosa, no vamos a tener tantos problemas como podemos tener con una lente f4. En resumen, el ISO es una herramienta muy útil, pero si la tratamos con la triada, con el ISO, diafragma y velocidad de obturación, vamos a crear y vamos a conseguir imágenes mucho más limpias y mucho más nítidas, dependiendo también tanto de cámara como de lente. A veces es verdad que es un quebradero de cabeza elegir el número de ISO y sobre todo el número de FPS, que también influye, ¿no? A la hora de captar esas imágenes. Lo que yo os aconsejaría es que hagáis pruebas. Me refiero, en un papel, en un folio, pongáis C4 ISO 2000, por ejemplo, ¿no? Y veáis vosotros mismos la diferencia que hay entre un ISO y otro.
¿Por qué? Porque luego cuando vayáis, en mi caso, pues a las bodas, cuando hay una situación de muy poca luz, vais a saber exactamente y vais a tardar nada y menos en configurar vuestra cámara con el tema del número de F, el número de FPS, el número de ISO, el número de velocidad de obturación y número de diafragma. Por tanto, lo que vaya a permitir en ese caso es que si, por ejemplo, en vuestra celebración, en vuestro salón de bodas, se apagan las luces y aún así sabéis en qué ISO podéis tener la imagen mucho más limpia, sin ruido, vais a ganar muchísimo. Lo digo por experiencia. Lo digo por experiencia, porque eso nos va a permitir luego, a la hora de trabajar, tener en consonancia todos esos datos para ser lo más efectivo posible. Así que, nada, esto es el ISO. El próximo vídeo será solamente de velocidad de obturación y diafragma, que son 3 cosas a tener muy en cuenta. Así que nada, así que os aconsejo eso, que hagáis pruebas, que os apuntéis en un folio el número de ISO y sobre todo hasta qué ISO máximo se puede utilizar vuestra cámara en situaciones de muy poca luz, que os va a ayudar mucho. Y nada, bueno, pues eso. Y el vídeo hasta aquí. ISO, diafragma, velocidad de obturación, triada, muy importante. Y nos vemos en el siguiente.